la papa caliente, con que ir a la salida. Central Park, Central Park, donde don Aníbal Gaviria, el anterior gobernador de Antioquia, pues le cambió el nombre, ¿cierto? Habla de centros de espectáculos allá en el norte del Valle de Aburrá. Pues precisamente en torno al Central Park hay una situación, yo diría, muy curiosa, porque una entidad demanda a la otra y la otra demanda a la una. Una entidad demanda a la otra y la otra demanda a la una. Y tiene que ver precisamente con la construcción del Central Park que todavía no se ha inaugurado. Yo diría inaugurado dentro de la oficialidad y la normalidad, porque no se me olvida, yo tengo memoria de pobre. Don Luis Pérez Gutiérrez, antes de terminar su labor como gobernador de Antioquia, que fue el ideador del Central Park, que ha tenido tanto inconveniente, pues la inauguró y sin terminarla. Y después se habla que el contratista que le dieron la obra o ganó el concurso, si hubo concurso sobre la obra, pues se quebró. Y entonces hay una noticia y es que Indeportes Antioquia demanda a Viva en el departamento, la entidad pues que tuvo que ver con la construcción de la obra y al Colegio Mayor de Antioquia, por hechos asociados a contratos de obra y de interventoría en el Central Park. Y Viva Antioquia demanda a Indeportes Antioquia y al contratista Ingecon por hechos asociados a los contratos ejecutados en el Central Park. El uno demanda al otro, el otro demanda al uno. Y hay un comunicado de prensa precisamente de un grupo de personas denominados Veeduría Ciudadana al Central Park. Y dice que hay unos hechos de corrupción enormes cometidos en este proyecto. Pero como tenemos invitado en línea, el invitado nos va a hablar precisamente y nos va a profundizar sobre este comunicado. 7 de la mañana, 37 minutos. Y pensar que sacó pecho don Luis Pérez Gutiérrez, ¿recuerdan? Sacó pecho Creo que y estuvo eso. hasta Juan Pablo Montoya. Sí, claro. No estuvo Juan Pablo Vélez, estuvo Juan Pablo Montoya. No, no estuve. No estuvo, oiga, Juan, y se sacó pecho y claro, es una obra, ojalá se termine en beneficio de muchas personas que les gusta practicar esta actividad lúdico-recreativa, como diría mi abuelita, y que sirva, porque en un momento se pensó y se sigue pensando que el Central Park no solamente sea para la actividad de entretenimiento en torno a vehículos y competencias, sino que sea un centro de parque, de muchas situaciones naturales, pero no se ha podido. 7:38. Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Carlos Contreras, es representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park y lo tenemos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor Contreras, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Apreciado Elkin, un cordial saludo para ti, para Juan Pablo, para toda la mesa de trabajo. Bien, muchas gracias, muy amable Elkin. Gracias, señor. Vamos por partes, como diría la gente de tránsito. Qué chiste tan malo, ¿cierto? Pues hombre, primero hay una información que nos llega a la mesa de trabajo de Antioquia Amanece y es la demanda de unas entidades a otras dentro del departamento de Antioquia y de otras a unas en torno al Central Park. Hablemos primero de esas demandas. ¿Qué pasó ahí? Elkin, lo que pasó ahí es simplemente consecuencia del desgreño del patrimonio público en torno a ese penoso proyecto conocido como el Central Park. Recordemos que en el año 2019, el 29 de agosto del 2019, en plena recta final de la administración de Luis Pérez, le dio por hacer un proyecto de esa naturaleza en tan solo 3 meses largos. Él aducía que eso se podía realizar trabajando 3 turnos, cosa que en muchos momentos eso no se dio
Recuerde usted que hubo una ola de invierno tremenda en esa época, y de eso dan cuenta los diferentes videos y fotografías que tomaron varios medios de comunicación en su momento. En su momento se denunció que se estaba despilfarrando el dinero, se denunció a través de las diferentes audiencias públicas, 4 para ser más exactos, que los recursos económicos que se estaban destinando para ese predio estaban tomando unos caminos totalmente diferentes. En las audiencias públicas se llamó a la Gobernación de Antioquia, en Deportes Antioquia, a Viva, la Interventoría, entre otras, y tanto verbal como por escrito, y por favor déjenme subrayarlo, Elkin, tanto verbal como por escrito manifestaron que todo estaba ok, que todo estaba bien. Pues bueno, el tiempo terminó dándonos la razón, incluso por parte de las mismas entidades que hoy se están demandando entre sí. Un hecho vergonzoso. Hay más de 4 demandas por parte de Indeportes Antioquia a Viva, de Viva a Ingecon, que es uno de los subcontratistas más grandes de la obra, y también a unas aseguradoras que seguramente hablaremos más adelante. Sí, representante, yo quiero preguntarle y pues cómo desmenuzar, cómo entender que entre entidades del mismo orden, en este caso departamental, se estén demandando es por un proyecto que de alguna u otra manera ya es un elefante blanco. Se han perdido muchos recursos ahí y nadie responde y al parecer nadie va a responder. ¿Cómo entender eso? Juan Pablo, yo pienso que la pregunta que usted está haciendo es muy importante, pero tiene mucho más fondo. Primero, digamos que cómo entenderlo es que hace 2 años largos atrás, la Contraloría General de la República, en cabeza de la Gerencia Antioquia, le puso la lupa al tema. Recordemos que ellos abrieron un proceso y determinaron un detrimento patrimonial superior a los 100.000 millones de pesos. Ese solo hecho hizo que se le hiciera un riguroso seguimiento al tema por parte de la Gobernación de Antioquia, en cabeza del entonces secretario de Infraestructura Juan Pablo López, de la gerente de Deportes Antioquia y del gerente de Viva. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Esas cuantías, esas pretensiones económicas en las demandas son muy pequeñas, son menores. Eso no corresponde a la verdad. Yo los exhorto respetuosamente a ustedes como medios de comunicación que tienen una responsabilidad enorme, que indaguen con la Fiscalía, que indaguen con la Procuraduría y con la misma Contraloría. Nosotros podemos adelantarles a esta mesa de trabajo y a los antioqueños que el próximo mes se debe estar dando a conocer una decisión de fondo de una entidad de control. Y les podemos asegurar que la decisión que se tome va a generar una vergüenza para todos los antioqueños y a nivel nacional. El desgreño económico en ese proyecto es sin precedentes. Lo que pasa es que, como usted bien lo anota, ese elefante blanco pues ya tiene colores, ¿sí? Ya tiene colores. Cuando usted va, dice el señor gerente de Indeportes actual, que es una obra maravillosa, que es bonita, y con algo de esfuerzo podemos coincidir con él. Pero el hecho de que los colores hagan ver esa obra bonita no significa que los recursos económicos que vienen del erario público no se le coloque la lupa. Es una vergüenza, como también es una vergüenza el daño ambiental que le están causando a más de 3.000 personas que viven en las unidades residenciales aledañas a ese proyecto. De tal manera, Juan Pablo, que la respuesta a su pregunta no es fácil, señor. No es fácil. No es fácil entender cómo desde el departamento de Antioquia, en épocas recientes, escuchamos al señor Luis Pérez Gutiérrez decir que él se sentía orgulloso de ese proyecto. Orgulloso. Ustedes lo pueden registrar en los medios de comunicación. Orgulloso de ese proyecto. No, en ese proyecto se robaron miles de millones de pesos. No son cientos, son miles de millones de pesos. Hoy, recuerden ustedes que la Corte Suprema de Justicia ya le puso la lupa al tema. Lamentablemente es que los procesos avanzan a paso de tortuga y todavía no vemos los responsables. Por eso, y con esto redondeo, aseguramos que
los responsables de la corrupción en el proyecto Central Park todavía continúan en el reino de la impunidad, señores. Claro que, por supuesto, me dirá usted que esta pregunta debería ser más para los medios de control, los entes de control en nuestro departamento y se sigue la investigación. Pero dentro de la veeduría que usted representa en pro del Central Park, ¿cuáles entonces son los responsables de todo lo que ha ocurrido en este proyecto? Esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta es muy fácil, apreciado Elkin. Los responsables son todas aquellas personas que se pavonean, como el pavo real, manifestando que se sienten orgullosos de ese proyecto. Y para que lo hablemos con nombres propios, empiece por el señor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia. A él se le dijo en la Asamblea Departamental de Antioquia, en la Cámara de Representantes, a través de los medios de comunicación, en varios consejos municipales, que ese proyecto tenía serios problemas. Es que los antioqueños deben entender que, por ejemplo, a manera de ejemplo, el señor Contralor del municipio de Bello, en una auditoría express que realizó ese proyecto, prendió las alertas y dijo que ahí habían problemas ambientales gravísimos, que habían problemas de tipo legal con la titularidad del predio. Y lo peor es que cuando esa entidad de control compulsó copias a la Gobernación de Antioquia y a Indeportes para que le allegaran los estudios previos, oh sorpresa, señores, varios de esos documentos se ocultaron, como por ejemplo el estudio de ruido. Ese solo estudio contratado por la misma Gobernación de Antioquia, que Luis Pérez Gutiérrez tenía conocimiento de él, que el gerente de Indeportes de Antioquia tenía conocimiento, Javier Mauricio García Quirós, recuerden ustedes que estaba en el primer anillo jurídico de Luis Pérez Gutiérrez y posteriormente pasó a Indeportes de Antioquia, tenían pleno conocimiento de ese estudio, donde les decían que allí se iba a superar los decibeles y que iba a causar un daño ambiental. Pues eso se lo ocultaron a la Contraloría Municipal de Bello. Por eso el señor Contralor en su momento compulsó copias a la Fiscalía por ese hecho, señores. De tal manera que el señor Luis Pérez Gutiérrez es uno de los grandes responsables de ese tema. El señor Javier Mauricio García Quirós es otro de los responsables. En su momento el señor gerente de Viva. Y tengo que decir que en la administración departamental anterior, ellos incluso desde la campaña habían manifestado, tener sus reparos frente al proyecto. Y durante muchos años, recuerden ustedes, tal vez 2 años largos, la obra estuvo paralizada. Cuando la Contraloría General de la República le puso la lupa y los llamó a hacerse partícipes en las mesas de socialización, pues allí empezaron a patinar y tuvieron que hacer uso de más de 35.000 millones de pesos que Luis Pérez Gutiérrez había dejado en el IDEA con destinación precisa para ese proyecto Central Park. De tal manera que, con eso lo que quiero decir es que ellos tienen también, lamentablemente, su cuota de responsabilidad por no haber tenido la entereza política y haberles dicho a todo el país lo que a nosotros nos estaban diciendo en privado, y era que era un proyecto inviable, como de hecho hoy toda Colombia lo sabe. Ya. Y entonces, ¿qué pitos toca la actual gobernación de Antioquia? ¿Han tenido ustedes posibilidad de comunicarse, de hablar, de entenderse con el actual gerente, un hombre que ha sido del deporte, además de la política, pero del deporte? Lo conozco hace muchos años al señor Begué, ahora gerente de Indeportes, el mismo gobernador de Antioquia. Esta actual gobernación, ¿cómo, según ustedes, están tomando lo que acontece y ha venido aconteciendo con el Central Park? 3 respuestas muy breves, apreciado Elkin. La primera es que lamentamos profundamente las intervenciones del doctor Begué, porque el señor, sin tener conocimiento sobre el tema, salió a los medios de comunicación manifestando que allá no habían problemas. Quien le habla, le pasó a su WhatsApp, habló con él
le compartió el informe de ruido que él manifestó no haber conocido y así lo reconoció en el Consejo Municipal de Bello. Allá invitó en un debate de control político a un hombre, a un arquitecto para ser más exacto, que pertenece al consorcio Tulio Espina y fue el que ejecutó en gran parte de ese proyecto. Allí, de una manera vergonzosa, con unos mapas de ruido, se logró probar de que evidentemente los estudios que ellos mismos habían contratado pues estaban superando la norma permitida y estaba causando un daño. O sea, nosotros lamentamos profundamente las intervenciones del señor. Ahora, también tengo que anotar rápidamente y entender que él apenas estaba entrando. Yo aspiro y espero que ya el señor haya podido profundizar en la complejidad de este proyecto y le diga la verdad a los antioqueños. En segundo lugar, tengo que decirle que en el plan de gobierno del actual gobernador está terminar ese proyecto. Y tercero, decirle que yo espero que al señor gobernador del departamento de Antioquia actual no le pase lo que le pasó a Aníbal Gaviria, ¿sí? Que tienen conciencia que el proyecto tiene un enorme riesgo en que esas más de 3.000 personas en el futuro mediano interpongan demandas de responsabilidad directa contra el departamento de Antioquia y posteriormente, eso lo vamos a ver en muchos periodos más adelante, el departamento sea condenado a pagar daños y perjuicios a estas personas por un proyecto donde no se respetó la planificación. Y miremos hacia atrás y recordemos su pregunta. Y tengamos que decir que el señor gobernador actual también tiene su cuota de responsabilidad. Nosotros aspiramos que en una decisión política y muy responsable, el señor gobernador, que no tiene todavía velas en el entierro, como popularmente se dice, tome cartas en el asunto, que son difíciles, entre comillas, porque nadie está diciendo que el proyecto desaparezca, no, se está planteando, se está proponiendo que se le dé una destinación diferente. Lamentablemente eso era para un tema ambiental, pues ya hay mucho cemento, ya hay mucha infraestructura y nosotros como ciudadanos entendemos que eso costó dinero, más de 140.000 millones de pesos, pero sí se le puede dar otra destinación a ese proyecto de tal manera que el daño para los residentes cercanos y para toda el área metropolitana sea lo menos posible y que ojalá, con esto termino, se aprenda la lección. Un político por recoger votos es capaz de tirarse 140.000 millones de pesos de todos los antioqueños. Claro, como debe ser, que se termine y se termine bien. Señor, muchas gracias y estaremos muy pendientes de un proyecto que hemos venido teniéndole, yo diría que teniéndole mucho ojo visor a todo lo que ocurre con el Central Park, no de ahora, sino de mucho tiempo. Y ustedes como actores, de un lado de la información, como veedores del Central Park, pues siempre son bienvenidos a través de Antioquia Amanece y los demás actores también. Seguramente vamos a tener en los próximos días al gerente de Indeportes Antioquia hablando del tema y demás. Muchas gracias, muchas bendiciones. Amén.